incomparable Marco de Llanes sirvió, una vez más, y es la 20ª, de punto de referencia a una nueva edición de su rally. Con las olas rompiendo a escasos metros del novísimo emplazamiento del Parque Cerrado se vislumbraba el regreso de un nuevo Megane, la ausencia del Kit Car de Peugeot y el estreno de los participantes de la Copa ZX. Además, como no, estaban Luis Climent con su Citroën y el líder, Jaime Azcona, con su 306 y un permiso militar para poder participar. Pienso que va a ser bastante competido y hasta la primera etapa no vamos a saber cómo van a ir las posiciones, va a estar muy al segundo y bueno, de todas formas se espera un rally bonito. También tengo que agradecer al jefe de la unidad de instrucción del acortamiento de Izaín por dejarme los permisos para poder venir y saludar a mis compañeros de la primera compañía. El Villa de Llanes iba a ser de nuevo esa prueba difícil de trazado estrecho y sinuoso, muy deslizante y regado por esa fina lluvia que caracteriza la climatología asturiana. Con esas premisas, los pilotos debían ser muy precisos de manos y ejercer de adivinos a la hora de calzar sus vehículos. De otra manera, las sorpresas iban a estar a la orden del día. La primera llegó en el primer tramo, con los problemas de Oriol, se dejó 34 segundos, que tendrían posterior repetición hasta su abandono en el sexto. Aunque peor aún era lo de Jordi Ventura y su Ibiza Kit Car, que se quedaban definitivamente en esa especial que abría la carrera. Luis Climent tenía la obligación de salir a por todas, más aún después de su abandono en Córdoba y la larga serie de triunfos acumulados por Peugeot en todas las clasificaciones de la cita andaluza. Y vaya si salió. Los casi 20 kilómetros del envite inicial los saldaba con 2 segundos de ventaja sobre Jaime Azcona, lo que daba idea de que el pulso iba a ser una vez más de todo punto emocionante, sin lugar a la más mínima concesión. Con Martínez Conde a más de 25 también se advertía la quinta posición de los populares hermanos Vallejo, que regresaban a la competición enrolados en las filas de la naciente Copa ZX y marcaban quintos, mientras Daniel Alonso comenzaba descolgándose. El segundo tramo iba a suponer otro duro revés, en esta ocasión para los de la marca del León. Su líder, ausente el Maxi de Borja Moratal, que lo era de la clasificación general del campeonato desde Córdoba, se salió. Fue en Borín Escarrandi, donde marcó Oriol con 2 segundos sobre Climent, que Azcona escapaba a la trayectoria de la penúltima curva dejándose todas sus aspiraciones. Además, su fiel copiloto, Julius Wilmayer, debía ser evacuado a Oviedo, donde se le reconocía una lesión en las cervicales que le mantendrá en reposo durante una larga temporada. De esta forma, la carrera se quedaba sin uno de sus 2 opositores y la representación de Peugeot para la parte alta de la clasificación quedaba reducida al 106 de Manuel Muniente, copilotado por Rodri, habitual a la derecha de Moratal por ausencia de Ibáñez, debido a una inoportuna hepatitis. El término de la primera de las 2 secciones iba a colocar, con todos estos avatares, al Citroën ZX de Luis Climent y Muñoz en una cómoda y distante primera plaza a pesar de los intentos de Oriol Gómez, ya que además sus mentores deportivos no querían pelear con el Megane, sino conseguir los puntos para el campeonato y recuperar el liderazgo. Uno de los principales alicientes de este Villa de Llanes era el nacimiento del trofeo Citroën ZX. 7 de ellos habían llamado la atención en el Parque Cerrado y seguirían llamándola a medida que pasaban los kilómetros. Desde el comienzo, Sergio Vallejo imponía las reglas de la carrera entre sus iguales, que de cualquier modo rayarían a un nivel bastante alto al meterse los 6 que finalizaron la prueba. Solo se quedó en el camino Alfredo del Águila, un habitual de la montaña que regresaba a los rallies, entre los 9 primeros de la clasificación, copando todas las posiciones desde el 4º lugar. La réplica a los hermanos Vallejo, súper sólidos en todo el trayecto, primero en un pronunciado ataque y luego controlando a sus más directos rivales para acabar cuartos en la general, no tardará en dársela Javier Azcona, que en el primer tramo se dejaba 48 segundos que le obligaban a navegar contracorriente, aunque terminaría escoltando a Sergio Vallejo. Especial atención para John Casais, que disputaba el primer rally de su vida y fue tercero, después de ir superando algunos problemas. Llegó incluso a marcar un mejor crono entre los ZX. Y tampoco debemos olvidar a Manuel Barrabeix, que volvía a la competición después de 6 años y se dejaba ver. Lo que queda muy claro es que estos vehículos, que aumentarán su número en 2 en Orense, van a dar espectáculo.
El desafío Peugeot volvió a ser un pulso entre Miguel Fuster e Ignacio Sanfilippo. El levantino se está mostrando absolutamente intratable y cuenta sus participaciones por victorias, si excluimos el Caja Cantabria, que no terminó. Pero es igualmente claro que el cántabro, siempre cerca, no le va a permitir confiarse lo más mínimo. En el primer tramo Fuster se iba de 17 segundos, igualaban en el segundo y Sanfilippo lo recuperaba en el tercero. Un toma y daca continuo que solo quedaría roto cuando este último rompía el puente trasero y aunque terminaba el tramo y reparaba sin penalizar, le alejaba definitivamente de un Miguel Fuster que a partir de ese momento controlaba para acabar recuperando el primer puesto del desafío. Mientras, Sanfilippo era séptimo, lo que le permitía sumar algunos puntos muy interesantes para no alejarse en demasía. Solo le separan 11 puntos. La herencia de la segunda posición iba a parar a las manos del catalán Sergi Pérez, para entonces a 3 minutos de Fuster, pero no debemos olvidar su condición de debutante en el Nacional, por lo que habrá que contar con él en un futuro no muy lejano. Sin embargo, Roberto Solís le acabaría dando caza, superando la rotura del cable del acelerador del primer tramo y atacando sin parar desde entonces para terminar en esa importante segunda posición que relegaba al Nobel a la tercera. Solís, además, se situaba en el tercer puesto de la general, aunque seguido muy de cerca por Alberto Frau, cuarto, que acababa en Llanes en la misma plaza, estableciéndose con ello una pelea tan similar por el bronce del desafío a la que disputan Fuster y Sanfilippo por el oro. Con Oriol lejos y Azcona fuera, Luis Climent tenía el rally en el bolsillo, aunque aún debía disputarse su segunda mitad, puesto que estaba dividido en dos secciones. Si el de Citroën había marcado hasta entonces 2 scratch, a partir de ese momento consiguió todos los que quedaban, es decir, otros 6 para sumar 8 y era incluso capaz de mantener la concentración e ir archivando información y diferencias que ya eran notables para no tomar riesgos innecesarios y al tiempo impedir que se le subieran a las barbas quienes no deberían hacerlo. Al final sumaba 8 mejores tiempos y 4 segundos. La pelea por la segunda posición iba a ser cosa de Martínez Conde y Daniel Alonso, a la postre resuelta por este orden para completar el podio, puesto que David Rodríguez acabó abandonando. La misma suerte corrió Manuel Momiente. En tantos rallies corriendo con esa difícil sobriedad que exige no cometer errores, tendría en este Llanes diversos problemas, pero también veía invadido el que antes era su terreno, la llamada tierra de nadie, y que en ocasiones le ha permitido dar algún susto por la llegada masiva de los Citroën ZX que le van a exigir mucho más. Con el orden de la carrera establecido hay que investigar la clasificación general de cara a la próxima cita, en Orense, el próximo día 22. Climent ha recuperado la primera plaza con cierta holgura y eso le permite observar acontecimientos por el retrovisor, aunque su diferencia, ahora 110 puntos sobre Azcona, no le da el margen suficiente para tener el más mínimo despiste. La propuesta del calendario llega muy pronto y cuando se cumpla todavía quedará el San Agustín, primer fin de semana de julio, antes de emprender el descanso estival y ver cómo están las cosas de cara al último tramo del campeonato con 4 pruebas que van a ser a cara de perro. El piloto de Citroën, por el momento, ha recuperado la calma. Y la verdad es que nos hacía falta porque el campeonato estaba tomando para nosotros un cáliz no demasiado favorable, pero con esta victoria, bueno, yo creo que estamos otra vez en la lucha por el campeonato, que es de lo que se trataba, ¿no?